Estos microtraining están traídos por el gentil auspicio de SearchBrand. Para los que los descongelaron recién y no saben qué es lo que es SearchBrand, es la herramienta de moda hoy única en Latinoamérica que te ayuda a que la IA recomiende tu marca primero. Es una herramienta, hoy en día contamos con más de 800 marcas utilizando la herramienta. Estamos felices de lo que hemos logrado y nos permite poder traer invitados de lujo. ¿Cómo funciona la herramienta? Por si acaso, les permite diagnosticar, les dice cómo está saliendo su marca hoy en día en ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity. Sumamos recientemente los AI Overviews. Pueden ver cómo están saliendo, qué otras marcas salen, y también les decimos por qué están saliendo o por qué no están saliendo. Pueden compararse con sus competidores, ver quiénes están contestando o quién tiene más presencia en la IA que ustedes, para que puedan ir con un plan de trabajo concreto y accionable para transformarse en la mejor respuesta. ¿Cómo lo hacemos? A través de generación de contenido, que la misma herramienta se encarga de redactarles, ¿ya? En la sesión de hoy tengo el honor de ser el host. Mi nombre es Felipe Almeida, soy uno de los fundadores de SearchBrand. Llevo más de 10, ahí dice 10 años, pero llevo casi 15 años trabajando en marketing, impulsando estrategias de crecimiento. He estado en empresas como Cabify, Falabella, Maxa y Entel, incluso, donde nos conocimos con el invitado de hoy. He ayudado a decenas ya de marcas a aparecer en ChatGPT, Gemini, Perplexity y todas las IA, ¿ya? Hoy en día mi labor es encargar de atender a todas las personas que les interesa saber más de SearchBrand. Si quieren, me pueden contactar por LinkedIn y me agendan una demo y conversamos más en profundidad de cómo los podemos ayudar en sus desafíos de aparecer en la IA. Y hoy tengo el honor de poder presentar a un invitado de lujo. Yo creo que con esto sí que nos ganamos el premio de YouTube bañado en oro. Quiero que le demos la bienvenida a una de las personas que inspiró SearchBrand. De hecho, por algo SearchBrand se llama SearchBrand, porque tenemos aquí al gran Serge de Oliveira. Un aplauso, por favor. Serge lleva más de Muchas 30, gracias, Felipe. lleva más de 30 años liderando marketing en empresas grandes de la TAM. Ya él ha sido jefe de agencias, ha sido jefe de empresas grandes como Entel, AFP Modelo, ha estado liderando temas en Banco de Chile. Y si creen que es una persona que tiene autoridad, les voy a decir que se ha ganado no uno, dos premios Marketing Best, que son como los Óscares del marketing. Uno por ser el mejor profesional de marketing y otro por enseñar todo lo que sabe de marketing en el Marketing Best de el mejor académico. Así que démosle una bienvenida. Cualquier otra mérito está, o sea, se queda corto. Tenemos el honor de tener acá y yo no puedo creer cómo le estamos subiendo el nivel a los microtraining. Lo primero que le voy a pedir a Serge es que nos diga exactamente cómo se dice bien su nombre, porque él es francés y portugués y está muy orgulloso de que pronunciemos bien su nombre, para que cuando usted lo busque lo pueda contactar y le escriba de manera correcta. A ver, Felipe, muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Mi nombre en francés se dice Serge, pero siempre termina efectivamente como Search en inglés, o Sergi, que es la versión catalana, pero nunca le achuntan. Pero no importa, yo ya a esta altura del partido no me voy a sentir ni ofender por mala pronunciación de mi nombre. Ya estoy acostumbrado, incluso mis hijos me agarran para el chuleteo pronunciando mal mi nombre cuando ellos hablan francés, pero no importa. Y nada, impaciente de empezar este microtraining, Felipe. Buenísimo. Tenemos harta gente que está muy interesada en entender en el fondo qué es lo que podemos hacer. No sé si compartís conmigo, pero el marketing lleva ya muchos años midiendo lo que se puede medir fácil, y hay oportunidades ahora de subir el nivel con la IA, de capturar datos que otros no ven y transformarnos en mejores marketeros. Así que Así es, así vamos a es. ello, vamos a ello. A ver, voy a compartir inmediatamente mi presentación, si me lo permiten. Tu, tu, tu.
Mi presentación ya debería aparecer en pantalla, se supone. Ya podemos ver. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Fabuloso, fabuloso. Bueno, efectivamente, como bien dijiste, Felipe, la idea es tratar de ver cómo a través del uso de la inteligencia artificial le podemos subir un poquito el nivel al entendimiento que tenemos de nuestra actividad de marca en redes sociales. ¿Y por qué levantamos esa temática cuando estuvimos discutiendo justamente de qué podíamos hablar? Pues bien, porque cuando miramos los informes que generalmente llegan de nuestras agencias o de nuestros analistas internos en cuanto a la actividad de la marca en redes sociales, generalmente tenemos informes que son de este estilo. Son un listado de publicaciones con la cantidad de likes, con la cantidad, o sea, la tasa de engagement que logramos, con los mejores y los peores que tuvimos en el último periodo. Pero la verdad es que, pucha, no podemos hacer mucho con eso. Es súper cuestionable, está poco conectado con los objetivos del negocio y la verdad no es muy útil. ¿Ah? Y la primera pregunta que uno podría hacerse es, ya, pero ¿por qué pasa eso y por qué tenemos, digamos, informes tan paupérrimos con respecto a lo que es nuestra actividad en redes sociales, que además generalmente suele ser el punto de contacto número uno que tenemos hoy día con nuestras audiencias? Y para entender por qué ocurre eso, hay que entender primero en qué consiste la gestión de redes sociales. ¿Qué significa cuando hablamos de gestionar las redes sociales? ¿Y a qué significa en la práctica? Y para eso hay un modelo que hace ya varios años atrás, junto con otro conocido en común, Felipe, que es nuestro famoso y queridísimo Andrés Soto, desarrollamos un modelo de las etapas que componen la gestión de redes sociales. Y en realidad la gestión de redes sociales consta de 4 etapas. Una primera etapa, que es la etapa del engagement, que es la etapa en la cual se lleva a cabo la conversación con nuestra audiencia. Y para eso necesitamos ciertas herramientas, puede ser Hootsuite, puede ser otra, que nos van a permitir concentrar en un único lugar toda la conversación. Por lo tanto, no voy a tener que meterme en la interfaz de Twitter, de Facebook, de Instagram para contestar los mensajes, sino que voy a tener todo centralizado a través de una herramienta. Yo puse acá Hootsuite, pero hay muchas más que hacen exactamente lo mismo. Y en términos de competencia por parte de los profesionales a cargo, voy a necesitar creatividad por un lado y buena redacción. Creatividad porque obviamente vamos a querer que nuestros mensajes llamen la atención de nuestra audiencia, y una buena redacción porque cualquier horror ortográfico no es el horror ortográfico del community manager de turno, sino que es de la marca. Y efectivamente podemos tener un impacto negativo en su reputación. Pero luego de esa etapa viene una segunda etapa que ocurre al mismo tiempo, ¿ah? O debiese ocurrir al mismo tiempo, que es el monitoreo. El monitoreo es una actividad que se hace en tiempo real, para lo cual tenemos ciertas herramientas como Brandwatch, Fanpage Karma, Amplify, Hootsuite. Hay muchas, y acá podría estar toda la tarde dando nombres de herramientas. Y en esa etapa lo que voy a hacer es justamente observar lo que está ocurriendo a nivel de la conversación para justamente detectar dónde se concentran las conversaciones, quién están hablando, cuál es el volumen bajo el cual se está hablando en torno a mi marca. Y para eso, generalmente, de parte de los profesionales que están a cargo de esa etapa, van a necesitar atención y concentración, porque si tengo gente con déficit atencional, va a ser difícil que se concentren e incluso puede ser riesgoso porque eventualmente puede haber una crisis gestándose y no la van a ver. Necesito un buen manejo interpersonal, entendiendo que la persona que va a estar a cargo tiene que saber quién es quién, ¿ah? No conocer los amigos y los compañeros de oficina y llevarse bien, sino que saber quién es influyente en mi comunidad, porque si trabajo, por ejemplo, en una industria regulada y publica algo el regulador, es importante que yo esté atento a eso, porque puede tener un impacto relevante para mí, y también tener esa capacidad de olfato para detectar tendencias o oportunidades que se pueden presentar, de la misma manera que podría tener olfato para detectar crisis que están recién partiendo y para poder justamente entablar acciones de prevención. Pero luego de esa etapa,
vienen dos etapas más. Uno, la etapa de análisis, que generalmente, a diferencia de la etapa del monitoreo, no se hace en tiempo real, sino que se hace ex post, y vamos a analizar un periodo pasado, y para lo cual en realidad las mejores herramientas son herramientas de manejo de datos, como puede ser un Excel, un Access, un SPSS. Hay muchas herramientas de manejo de datos, y en términos de habilidad o competencia, vamos a necesitar gente con una buena capacidad de análisis y una visión más matemática, más estadística, justamente para poder detectar patrones, anomalías, inconsistencias en la data, y de esa manera extraer insights que van a ser de valor después para la última etapa, que es la etapa de creación de valor, donde ahí lo único que vale como herramienta es nuestra cabeza, es nuestro conocimiento del negocio, y sobre todo la visión emprendedora que podamos tener para accionar esos insights de cara al negocio. El tema es que hoy día lo que vemos generalmente y lo que yo le mostré inicialmente, bueno, es esto, es justamente un informe de monitoreo y carece de lo otro que aparece ahí en rojo, que es justamente un análisis profundo realizado de la actividad de redes sociales. Son dos cosas diferentes, y hoy día para ese análisis que requiere justamente una mente más analítica, más estadística, más matemática, para ir a buscar esos patrones, esas anomalías, pues bien, podemos efectivamente utilizar herramientas de inteligencia artificial para realizar ese análisis más profundo de un periodo pasado. Para eso no necesitamos grandes soluciones tecnológicas. Lo que necesitamos son básicamente dos cosas. Necesitamos la data en bruto y luego un modelo de inteligencia artificial que sea bueno para el análisis de datos. Porque acá vamos a obtener data desestructurada, no son informes financieros, son data desestructurada porque son comentarios, son emojis, son imágenes, son interacciones, son reacciones, y todo eso no tiene una estructura, digamos, que permite fácilmente el análisis, por lo menos no por parte nuestra, humanos que somos. Entonces, le quiero mostrar un ejercicio que hice, un ejercicio real, donde tomé data de un periodo de 6 meses de una categoría, que es la categoría de las bebidas energéticas en Chile, y con una herramienta de monitoreo de redes sociales, lo que hice fue justamente agarrar una sábana de datos, con más de 900 publicaciones de toda la categoría, y con esa sábana de datos la tiré a una inteligencia artificial. En este caso elegí Claude, que es mi herramienta, pero podría haber sido Gemini, podría haber sido ChatGPT, da un poco lo mismo. Y le pedí justamente actuar como un experto en redes sociales y analizar esa data. Pero no quise, y acá por eso no le estoy copiando el prompt exacto ni nada del estilo, sino que no quise justamente contaminar la inteligencia artificial con mi visión. La única indicación que le dije fue que fuera a buscar insights que no fueran tan evidentes. Y lo dejé correr, y si se fijan, me empezó a mostrar justamente cosas que yo no había visto. Por ejemplo, de manera totalmente autónoma, me empezó a categorizar las publicaciones, porque acá agarré todas las publicaciones de todas las marcas de la categoría. Por lo tanto, estaba Red Bull, Score, Mr. Big, Rockstar, y me empezó justamente a generar categorías de temáticas abordadas en las publicaciones. Entonces, yo acá lo que le quiero mostrar y quiero compartir con ustedes es justamente un poco el fruto de ese análisis, que es generalmente bastante diferente de los informes de redes sociales que recibimos por parte de la agencia o de los equipos internos a cargo de la gestión de redes sociales. Lo primero que me hizo solito fue justamente un share of voice de redes sociales, que me permite ver en una plana ya quién habla más de toda la categoría en redes sociales, independiente de la red social de la cual estemos hablando. Y acá vemos, por ejemplo, que la marca que más habla en redes sociales en el periodo que estuve analizando es la marca de Mr. Big, que es la marca que se lleva 35% de la torta en términos del volumen de publicación.
Luego sigue Score con 30% y finalmente Red Bull con 29% y Rockstar, que está prácticamente inexistente, con 4,5%. Esto, Serge, Sí, dale. esto a nivel de volumen tiene que ver con la cantidad de publicaciones en las redes sociales completas, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, Acá es un consolidado de toda la presencia de las marcas y de lo que han publicado esas marcas en todas las redes sociales en las cuales ellas participan. Luego, la misma red social me hizo la abertura, probablemente el desglose que te inquietaba, Felipe, ahora. De ya, ok, está bien tener un consolidado, pero ¿qué es lo que pasa en cada una de las redes? Y acá nos damos cuenta que cuando empezamos a hacer un doble clic, sí, vemos que Mr. Big era el líder cuando vemos la big picture de toda la actividad de redes sociales consolidada, pero después nos damos cuenta que en algunas redes sociales Mr. Big ni siquiera está presente. En realidad, Mr. Big se lleva prácticamente el 60% de la torta en Facebook, donde solamente compite con Score, pero luego en Instagram está en segunda posición, bastante lejos de Red Bull. Finalmente en TikTok ni siquiera está presente y en Twitter ni hablar. Solamente hay un actor que es justamente de Red Bull. Esto lo estamos viendo acá como torta, que nos da una noción, digamos, de qué es lo que pasa con la actividad de cada uno de los actores en cada una de esas redes. Pero obviamente, gracias a la inteligencia artificial, podemos pedirle, también tenemos una visión de volumen, ¿ah? Para ver justamente un poco en términos de volumen, qué significa la presencia y la actividad de las distintas marcas en cada una de esas redes sociales. Y vemos que en realidad la pelea acá en esta categoría está concentrada principalmente en Instagram. TikTok prácticamente no existe, Twitter ni hablar, Facebook está, pero está con 2 actores, ¿no? Hasta ahí yo diría, sí, no es gran cosa, ¿ah? Y ese análisis también lo podríamos hacer, pucha, metiéndole un poquito de cabeza, pero lo podríamos hacer con humanos. Sí, efectivamente. Pero ahora viene la parte más entretenida y más interesante, porque todo ese análisis que le voy a mostrar, yo lo obtuve en minutos, y hacerlo con humanos habría tomado probablemente días, sino que semanas, porque lo que empezó a hacer es justamente un análisis más semántico de cada una de las publicaciones de cada una de las marcas. ¿Para qué? Para decirle cuáles son las temáticas abordadas por las distintas marcas en redes sociales. Y acá es justamente donde la dimensión estratégica, Felipe, empieza a visualizarse. ¿Por qué? Porque lo que hizo la inteligencia artificial en este caso fue analizar cada una de las publicaciones, que como le decía, fueron más de 900 publicaciones dentro de la categoría realizadas en el periodo que estaba midiendo, y entonces me clasificó esas publicaciones. Entonces me creó categorías que son concurso, producto, música, gaming, deporte, cultura, activación social. Y lo interesante acá es que me lo abrió por cada una de las marcas, y yo acá ya puedo ver claramente que hay un actor que tiene una estrategia de contenidos en redes sociales que es totalmente diferente al resto. Fíjense en la cantidad de publicaciones relacionadas con productos que tiene Red Bull. Red Bull, en ese periodo que fueron más de 6 meses, tiene solamente 8 publicaciones relacionadas con productos. 8. El resto tiene que ver con música y tiene que ver con deporte. Fíjense con los 2 principales competidores, con Score y con Mr. Big. 168 publicaciones relacionadas con producto en el caso de Score, 145 publicaciones relacionadas con producto en el caso de Mr. Big. Entonces, eso ya me da luces desde un punto de vista estratégico, justamente cuál es la estrategia de contenido, cuáles son los lineamientos editoriales que está teniendo cada una de las marcas a través de su presencia en redes sociales. Y ya me hace cuestionar si lo estoy haciendo bien o mal. Justo ya quiero hacer una pausa, porque para poder recalibrar aquí la conversación y llevarlos a todos en el mismo marco,
Recuerden que normalmente cuando uno parte, cuando uno arma una estrategia de marketing, mucha gente tiende a partir desde el contenido. Dice como, quiero publicar esto, voy a abrir Instagram y voy a publicar esto. Cuando de verdad una estrategia de marketing debería partir de conocer a la gente, conocer a tu audiencia, armar un posicionamiento y en base a ese posicionamiento yo voy a saber qué mensajes son los que tengo que poner y a qué canales he de ir a colgarlo. Y un poco lo que estamos viendo aquí es esa ingeniería inversa de ir a las redes sociales, en este caso hacer un barrido de todas las redes sociales, extraer los mensajes y empezar a limpiarlos. Entonces, para recapitular un poco como este proceso de ingeniería inversa search, a ver si logramos, después de que los asistentes se vayan con una especie como de playbook. El primer paso es extraer los datos de las redes sociales. ¿Cuál herramienta recomiendas tú para hacer eso? ¿Cuál es tu herramienta predilecta? A ver, yo históricamente he usado Fanpage Karma, que te permite justamente descargar la información a través de un CSV, un archivo CSV con el texto y los links a cada una de las publicaciones. También te permite exportarlo en Excel si uno quisiera, pero en realidad, y acá quiero ser bien transparente, no es una funcionalidad específica de esa herramienta y es una funcionalidad que hoy día cualquier herramienta de monitoreo de redes sociales permite. Entonces, si no tienen una herramienta propia, pueden pedir justamente a su agencia, por ejemplo, a través de la herramienta que ellos usan a nivel de agencia, descargar toda la categoría, todos los comentarios, todas las publicaciones de la categoría, le van a entregar un archivo Excel o un archivo CSV que va a ser justamente ese insumo a trabajar con inteligencia artificial. Excelente. Aquí salió una pregunta muy buena desde el chat ahí de Hood Studio. Pregunta, ¿este nivel de datos solo incluye orgánico o podríamos obtener información de promocionado? ¿Tú sugieres meter los dos o solo uno? A ver, yo acá, para efectos de la presentación, lo hice solamente con data orgánica, justamente para entender cuál era la actividad orgánica que tenía cada una de las marcas y no tenerlo contaminado justamente con información de publicaciones promocionadas. Sin embargo, perfectamente lo puedes hacer con ambas cosas. Y es más, te da justamente una visión más clara aún de la estrategia. ¿Cuáles son aquellos contenidos que son promocionados y son empujados por la marca, por ejemplo? Buenísimo punto. O sea, y de hecho se puede, dentro de la extracción de datos, uno puede también etiquetar cuáles son orgánicos y cuáles son pagados y el análisis se vuelve más profundo, entendiendo que la IA es quien empuja eso. Exactamente. Entonces, acá ya empieza, digamos, esa data a tener otro valor, otra información más rica y que nos permite no solamente entender qué cresta estamos haciendo nosotros, que está bien, sino que también qué es lo que está haciendo el resto de la categoría. Y eso no significa ir a copiar lo que hace nuestro competidor directo, sino que entender justamente cuál es su estrategia para el día de mañana empezar a prever y saber, ¿sabes qué? En realidad, ellos tienen otro uso en las redes sociales. A lo mejor será por algún motivo en especial, será para potenciar su marca, potenciar su producto, no lo sé. Pero ya acá yo me doy cuenta que por lo menos hay un actor que actúa totalmente diferente del resto de la categoría. Y misteriosamente o no, es el actor que probablemente tiene el mayor top of mind de toda la categoría, que es Red. Entonces, después, para ver si hay justamente una estrategia diferente en cada una de las redes sociales, bueno, la misma inteligencia artificial me entrega la misma data abierta por categoría por cada una de las redes sociales donde está presente cada una de las redes, o sea, cada una de las marcas, perdón. Entonces, yo puedo ver que efectivamente marcas como Rockstar o Score o incluso Mr. Big son súper consistentes en cómo abordan los contenidos y qué es lo que publican en cada una de las redes sociales donde están presentes. Son bastante consistentes. Entonces, eso per se ya es entretenido e interesante y da para pensar harto y darse hartas vueltas de entender mejor qué es lo que estamos haciendo, pero también qué es lo que está haciendo el resto de la categoría.
Pero podemos incluso, ya que tenemos una mente que piensa mucho más rápido que nosotros y permite hacer todo ese análisis y toda esa apertura y cruce en cosas de minutos, bueno, yo le pedí ya, ok, está súper bien eso, pero yo quiero saber qué es lo que pasa desde un punto de vista más cualitativo y quiero que analices solamente las 100 publicaciones más eficientes. Las que lograron, por definición mía, yo lo podría haber definido de otra manera, las que lograron el mayor nivel de engagement. Y acá también empezamos a ver cosas súper interesantes y podemos sacar conclusiones también que son bien relevantes. Por ejemplo, vemos que desde un punto de vista cualitativo, dentro de las 100 publicaciones más efectivas, el 63% de la torta se lo lleva Red Bull. Y MrBeast era el número 1 en volumen, se lleva 2% de las publicaciones más efectivas. Entonces acá tenemos data para poder justamente validar la idea de que pucha, lo que vale en redes sociales no es la cantidad de ruido que hago, sino que la calidad de los contenidos que estoy publicando. Y acá tengo una data real, concreta, que me lo muestra, porque estoy filtrando acá justamente aquellas publicaciones que mayor nivel de engagement, que eso fue la métrica que yo le dije para medir justamente la eficiencia. Podría haber elegido otra, pero eso fue la determinación y la definición que hice yo. Entonces, bajo esa primicia, yo también puedo seguir con el análisis y empezar a ver ya esas 100 publicaciones más efectivas, ¿dónde se dan? Bueno, y me doy cuenta que, oye, no pasa nada con Twitter y no pasa nada con Facebook. Entonces, acá, nuevamente, me vuelvo a hacer preguntas estratégicas. ¿Vale la pena estar presente en Facebook y en Twitter? Si no pasa nada con esas publicaciones, a lo mejor estoy haciendo un sobreesfuerzo que implica recursos, implica tiempo, implica medidas de control, y a lo mejor no me suma nada. Entonces, después también puedo ir haciendo el mismo análisis de cuáles son las temáticas abordadas por esas 100 publicaciones top. Y acá me doy cuenta que el deporte la lleva claramente en esta categoría. Pero, oh sorpresa, lo segundo que funciona bien es el producto. Entonces yo, por ejemplo, si estuviera en Red Bull, yo acá me preguntaría, ¿no debería hablar un poquito más de producto? Porque yo en realidad de producto hablo re poco, pero igual generan alto engagement. Entonces a lo mejor no he sabido hacerlo bien y a lo mejor necesito justamente incorporar dentro de mi pauta de contenidos algo más relacionado con productos. Y a lo mejor si a mí no me da un buen nivel de engagement, debería mirar qué es lo que hacen mis competidores cuando hablan de producto que genera tanta interacción. Entonces, esto es súper interesante. Podemos seguir haciendo miles de análisis. Yo acá, para cerrar, digamos, este punto, te puedo mostrar, por ejemplo, Felipe, y mostrar acá a quienes nos están viendo también, el ranking o el volumen de publicaciones exitosas ordenadas por el nivel de interacción o el engagement rate. Y acá, por ejemplo, me doy cuenta que si el engagement rate promedio en una red es alrededor del 1%, bueno, tengo 71% de las publicaciones de esas 100 publicaciones más exitosas que en realidad no son tan exitosas. Están dentro del promedio nomás. Entonces puedo hacer un análisis incluso más fino y me doy cuenta que en realidad marcas de bebida energética que están teniendo publicaciones que generen engagement, que estén por sobre el promedio, son dos. Son Red Bull y son Skol, con 55% de las publicaciones más exitosas para Red Bull y un 44% para Skol. Y puedo hacer el mismo análisis viendo las temáticas. Entonces acá veo que, bueno, cuando hablamos de temáticas que estén por sobre el promedio, sí se mantiene el deporte, las activaciones pasan en segundo lugar y en tercer lugar ahí aparecen productos.
sea, producto no desaparece del todo dentro de lo que son las publicaciones más exitosas de la categoría. Y donde podemos justamente empezar a, escucha, si queremos pegarnos una bola así grande y de verdad tener, digamos, data entretenida como para analizar, yo acá hice otro ejercicio específico asociado con TikTok, para entender qué es lo que pasaba con TikTok. ¿Ah? Y hice un primer análisis donde yo lo que hice fue tomar la tasa de interacciones, ¿ah? ¿Cuál fue el engagement rate? ¿Cuál fue el nivel de impresión, o sea, la visibilidad que tuvieron las distintas piezas? ¿Ah? Y el tamaño de las pelotas tiene que ver justamente con la cantidad de interacciones que generó cada una de las publicaciones. Entonces, yo acá estoy observando la marca Score y veo que, pucha, en efecto hay por lo menos una publicación que tuvo mucho más volumen de impresión y con un engagement rate súper alto y que fue lejos la que mejor desempeño tuvo. El único problema es que si hago un zoom out e incluyo dentro de esa visual a Red Bull, me doy cuenta que esa super publicación de Score es la nada misma comparado con el impacto que tuvieron algunas de las publicaciones de Red Bull. Entonces, nuevamente acá, pucha, digo, probablemente para lograr ese nivel de visibilidad sí le pusieron pauta. Y probablemente desde un punto de vista estratégico, lo que debería considerar, por ejemplo, un actor como Score es, pucha, lo estoy haciendo no tan mal, pero claramente estoy limitado por el alcance orgánico que están teniendo mis publicaciones. Entonces, a lo mejor requiera inversión mi actividad en redes sociales si quiero empujar justamente estos puntitos amarillos que estoy viendo acá, que se están destacando un poquito y están alrededor del 30% de tasa de interacción. Bueno, a lo mejor estoy quedando corto justamente por un tema presupuestario y no por otro motivo. Entonces, eso era como para mostrarles un poquito qué tipo de análisis que va un poco más allá de contabilizar likes, interacciones, comentarios, incluso analizar el sentimiento neto de comentario positivo o negativo. Hoy día podemos hacer justamente con la inteligencia artificial que, simplemente para recordarlo, la gran gracia que tiene es que puede analizar o permite analizar grandes volúmenes de datos que a nosotros nos tomaría horas, días o semanas en analizar y podemos extraer una información que realmente desde un punto de vista estratégico nos puede aportar muchísimo para definir un montón de acciones que vamos a necesitar hacer para alinear nuestra presencia en redes sociales con el negocio. Excelente, ¿no? Y me vuela la cabeza como, en el fondo, esta perspectiva de cómo, por ejemplo, un Score ahí aparece, claro, que puede mirar sus propios números, pero siempre es importante estar mirando la competencia. Entonces, siguiendo un poco con este playbook que estamos armando, Serge, tenemos el paso 3, que en el fondo aquí tú recomiendas, para ser como bien práctico, analizar la data, analizarla por redes, analizarlas por temática, siempre en vista con la competencia para poder también entender cuáles son las campañas que hoy en día pueden no solamente estar impactando por volumen, sino que también agregarle esa capa de cuáles son las campañas o cuáles son las publicaciones con más éxito. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que efectivamente las publicaciones de Score quizás partieron desde, por ejemplo, puede que sean todas orgánicas, y un Red Bull, como dices tú, quizás partió desde un orgánico, ¿no es cierto? Y después se fueron al promocionado. Ahí, de hecho, Germán pregunta cómo las identificas, si un post es orgánico o patrocinado, porque, bueno, después en las mismas redes sociales se te indica que el post que estás viendo es contenido patrocinado o no. Y también eso se puede incluir dentro del análisis como para poder entender si efectivamente, ojo, no solo si tu contenido hoy en día se explica por esta explosión, sino que, por ejemplo, en el caso de un Score, ¿cuáles publicaciones podrían ser candidatas a ser patrocinadas? Promocionadas, exactamente, exactamente. Ahora,
Yo quiero ir, si me lo permites, Felipe, un paso más allá, un hilito más allá. Vamos, vamos, Porque vamos. justamente si tenemos una herramienta como la inteligencia artificial que nos puede ayudar, sobre todo si somos marqueteros, no necesariamente somos muy buenos para los números, a pesar de que a mí me encantan los números, pero sé que no todos son buenos para los números. De repente, también podemos ir un poco más allá. ¿En qué sentido? Eh, Muchas veces, cuando hablamos de redes sociales, la principal métrica que se utiliza para justamente medir el desempeño bueno o malo de una publicación es lo que se llama el famoso engagement rate. ¿Ah? ¿Qué es Pero lo que la es el gracia, engagement rate clásico para los que no lo a ver, saben? el engagement rate es una métrica de interacción, en realidad es una tasa de interacción que miden las distintas redes sociales, que básicamente se calcula de acuerdo a la fórmula que pueden ver ahora en pantalla, que es el total de interacciones, los likes, los comentarios, los compartidos, los guardados, o sea, todas las interacciones que se pueden generar en esa red en cuestión, dividido por el total de impresiones y eso multiplicado por 100 de tal manera a tener justamente un porcentaje. ¿Qué es lo que trata de medir esta métrica? ¿Qué es lo que representa? Muy buena pregunta, Felipe, porque ese es el problema. Generalmente, y acá sin desmerecer la labor que realizan generalmente los analistas de redes sociales, generalmente se va por el camino fácil y la interpretación que se le da es a mayor engagement rate, mejor es tu publicación, mejor desempeño tiene, más popular es tu publicación. Por lo tanto, mejor lo estás haciendo en redes sociales. Sin embargo, esa lectura es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque si se fijan en esta fórmula, no hay ningún elemento cualitativo que nos permita justamente determinar que esos comentarios, esos compartidos, esos likes o esas reacciones que está teniendo mi publicación son positivos, son negativos o son neutros. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, ya que nos conocimos en la industria de las telecomunicaciones, Felipe, te voy a dar un ejemplo que te va a hacer sentido inmediatamente y probablemente a quienes nos estén viendo también. Cuando yo estaba en Entel y tenía que ver el engagement rate de las publicaciones que teníamos, algunas veces teníamos un engagement rate que de verdad se disparaban. Pucha, iban por las nubes. Y yo cuando hablaba con la agencia, le preguntaba, oye, ¿qué pasa que tenemos el engagement rate esta semana disparado? Me decía, no, es que lo estamos haciendo súper bien, es que funcionó súper bien, el concurso que hicimos. Y yo me metía a revisar los comentarios y yo lo único que veía era puteadas porque se había caído el servicio en Antofagasta y no había señal. Entonces, ¿por qué me permití poner justamente la fórmula acá para que todos la entendieran? Porque efectivamente en la fórmula no hay ningún elemento cualitativo. Y si se me cae mi servicio, si la gente tiene reclamos, si hay una crisis en redes sociales, pucha, efectivamente los comentarios se van a disparar. Por lo tanto, ese indicador se va a disparar también y se va a inflar. Pero no es representativo de popularidad en redes sociales, de tener una buena interacción con la audiencia, sino que simplemente es una tasa de interacción que mide eso, volumen de interacción versus la gente impactada. Si esas interacciones son positivas o negativas, no tengo ninguna luce con eso. Entonces, efectivamente, una de las cosas que uno puede hacer hoy día de manera mucho más sencilla con la inteligencia artificial, que yo hice hace muchos años y tuve que pimponearlo con una agencia y llegamos a algo que nos dejó satisfecho, es, por ejemplo, cuestionar las métricas que estamos usando, que son las que nos entregan las redes sociales y que, entre comillas, no le requiere mucho esfuerzo, y utilizando la misma información, crear nuestras propias métricas. Por ejemplo, acá no voy a entrar en la fórmula ni en detalle, pero le voy a explicar muy rápidamente el principio de lo que están viendo en pantalla para que entiendan, por ejemplo, cómo en Entel medíamos las interacciones en redes sociales. Para eso inventamos una métrica que era el PopScore. Y el PopScore partía de la primicia siguiente.
no todas las interacciones tienen el mismo nivel de involucramiento por parte de los usuarios. Poner un like a algo no cuesta nada. Es un clic. O sea, es más, si yo le pregunto ahora a los asistentes, pucha, ¿a qué le pusieron clic la semana pasada? La gran mayoría ni se va a acordar a qué le puso clic la semana pasada en Instagram o en TikTok. No se acuerdan. Y es normal. El nivel de involucramiento es bajo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Un like vale 1, pero un comentario vale 7. ¿Por qué? Porque la persona se tomó el tiempo de escribir un comentario, ¿ah?, y de postearlo. Y si la gente comparte ese contenido, tiene un valor mayor de 10. Eso fue lo que nosotros definimos, fue una definición totalmente arbitraria nuestra, porque la gente toma el contenido de la marca y lo comparte con su propia red de contacto. Entonces dijimos, ya. Pero lo que dijimos acá, y es donde incorporamos justamente a esa fórmula elementos cualitativos, dijimos, ya, pero si los comentarios son negativos, no valen 7, valen menos 7. Si las reacciones son negativas, porque hoy día en algunas redes sociales tenemos reacciones negativas, tenemos la carita triste, la carita enojada, bueno, no vale 1, vale menos 1. Entonces, inventamos, justamente ponderando esos distintos elementos, las distintas interacciones que teníamos en redes sociales para tener ese indicador que nosotros le pusimos el pop score o el score de popularidad, que nos permitía justamente llegar a hacer las mismas conclusiones que hicimos cuando le mostré esta gráfica, de poder saber, oh, esta publicación está teniendo un buen desempeño a nivel orgánico, está siendo popular, la puedo patrocinar, le puedo poner pauta justamente para amplificar el impacto que está teniendo. ¿Por qué? Porque está teniendo un buen desempeño. ¿Ah? Entonces, eso es un poco lo que le quería mostrar, y básicamente si volvemos a lo que yo le mostré inicialmente, ¿ah?, efectivamente hoy día esa etapa de análisis la podemos potenciar con alguna inteligencia artificial que nos va a ayudar justamente a tener esa visión más analítica, porque sin desmerecer acá a nadie y a ningún perfil profesional, si se fijan en estas 4 etapas, las 2 primeras etapas están perfectas a un perfil más de comunicador, que a un perfil más humanista, más relacional, pero las 2 últimas etapas requieren justamente de un perfil diferente, más analítico, más matemático, más frío, y eso es parte de las cosas que sí nos puede ayudar la inteligencia artificial, y donde efectivamente podemos dar un paso más allá, es que justamente para la última etapa de creación de valor, bueno, hoy día no solamente podríamos utilizar inteligencia artificial, sino que podemos justamente combinar inteligencia artificial con nuestro propio conocimiento del negocio, con nuestra propia experiencia de la categoría, de la empresa, ¿ah?, para justamente empezar a extraer insights que pueden tener un impacto en la comunicación que estamos teniendo, pero también en el negocio, en nuestra oferta, en nuestros productos o en nuestros servicios. Y eso de verdad es lo que al fin y al cabo va a permitir crear valor de la actividad que tenemos en redes sociales de cara al negocio. ¿Ah? Así que con eso termino mi presentación, Felipe. No sé si hay duda, pregunta, consulta. Yo feliz justamente de poder despejar alguna duda o algún tema, alguna inquietud que haya quedado, Felipe. Buenísimo. Nos vamos a pasar ahora a la zona de preguntas mientras esperamos ahí que vayan escribiendo, que vayan dejando sus dudas. Quería hacerte, voy a partir por casa y hacer algunas preguntas personales que tenía respecto a esto. Me hizo demasiado clic justamente el último paso de agregarle el sentimiento positivo o negativo a las publicaciones, porque es lo que te puede transformar, o en el fondo uno puede decir las redes están estallando y puede ser algo súper positivo, pero si uno no hace ese doble clic, ese ojo humano, o no lo considera dentro de ese análisis, es una potencial crisis incluso. Entonces, desde ahí, esa crisis, además,
lo que está pasando hoy en día, y lo empalmo un poco con el tema de construir marca en las redes sociales y desde las redes sociales, es cómo esas publicaciones hoy en día pueden impactar a la reputación de una marca, o cómo, por ejemplo, incluso la IA puede agarrar esas publicaciones y modificar el discurso que tiene sobre ti. Entonces, el día de mañana llega un chat GPT y uno le pregunta, volviendo al ejemplo de las telco, oye, ¿qué opiniones tienes de tal empresa? Estoy buscando cambiarme de compañía, y que te diga, en base a este post o esta noticia que acaba de salir, ¿sabes qué? Yo tendría un poco de cuidado y lo evaluaría y vería a dónde me puedo ir. Entonces, esa información es crucial, y también súper importante entender que estos son los volúmenes de datos que finalmente sí impactan en niveles donde la gente está buscando. Además, ya no solamente sumamos a Google, sumamos que la gente busca respuestas en Instagram y pueden tener mucho engagement y generar conversación por ahí. Podemos sumar que la gente aprende en YouTube de cómo hacer cosas. Podemos hablar de que la gente le habla a su celular, así como esta generación que se pone el celular acá en vez de ponérselo en la oreja, o que derechamente le pregunta a un chat GPT qué es lo que piensa una marca. Entonces, súper importante llevar ese análisis y los potenciales riesgos que tiene, como de que las redes sociales ya son un insumo hacia otros canales también. Mira, es súper interesante lo que mencionas, Felipe, porque efectivamente una de las cosas sobre las cuales generalmente uno no se cuestiona mucho cuando hablamos de inteligencia artificial es justamente cuáles son las fuentes sobre las cuales se basa la inteligencia artificial para entregarnos las respuestas que nos entrega, ¿no? Y tendemos a hablar de Internet, o sí, pero uno en Internet hoy día es la actividad de redes sociales, por lo cual, efectivamente, tener una presencia relevante, controlada que esté trabajando en pro de la marca es súper importante, justamente para también la curatoría que pueden hacer esas distintas inteligencias artificiales a la hora de elaborar respuestas con respecto a consultas relacionadas con mi categoría. Y ahí, escucha, no venía preparado, pero te voy a dar una mano. Efectivamente, donde Search Brand también tiene un punto súper fuerte, porque no sé cuántos de los que nos están viendo son usuarios de Search Brand. Yo he jugado con Search Brand y sigo usando hasta el día de hoy, pero efectivamente una de las cosas interesantes es que más allá del diagnóstico que tú mencionaste en la introducción que es capaz de hacer, la parte que yo encuentro más interesante es la otra patita, de que te dice efectivamente en base a cómo tú te quieres posicionar, qué tipo de contenido y en qué redes o en qué sitios deberías estar publicando ese contenido para efectivamente aparecer de la manera que quieres aparecer en los motores de búsqueda o en los motores de inteligencia artificial. Entonces, ahí yo creo que es donde hay un match súper interesante con lo que ofrece Search Brand hoy día, que tal vez una dimensión que no estén viendo no lo tengan tan claro, que más allá del diagnóstico, que per se ya tiene un valor, es justamente la otra patita más operativa de, ya, entonces, ¿qué tengo que publicar y dónde para que efectivamente mi marca empiece a posicionarse en estas inteligencias artificiales para aparecer cuando alguien busca por un plan, por un teléfono, por un par de zapatillas o una lavadora? Bueno, ¿qué tipo de contenidos son los que yo debería estar generando para aparecer? Entonces, yo después puedo utilizar justamente la inteligencia artificial para hacer los análisis de mi actividad en redes sociales, para entender lo que hace el resto de la categoría, pero también puede ser justamente una herramienta para generar los contenidos basados en mis objetivos de negocio. Y ahí es donde, digamos, se crea un círculo virtuoso utilizando, entre otras cosas, la inteligencia artificial, tanto lo que han desarrollado ustedes con SearchBrand, como justamente para todo el tema del análisis de la actividad en redes sociales. Maravilloso. Me encanta y nada, yo creo que es importante que la gente Después se me vaya pasas la también. boleta por la publicidad y la mención a SearchBrand. La mandé a tu fax y ya no funciona, no sé por qué.
Oye, bueno, a todos los que nos están escuchando, antes de irnos a la sección final de preguntas, les quería pedir, por favor, si en su pantallita abajo a la derecha ven un icono de 9 botoncitos o como de un teclado. Si se van ahí pueden ver las herramientas y hay una sección que se llama encuestas o polls. Ayúdennos a darle feedback a Serge de cómo estuvo este microtraining, qué es lo que harían distinto para que podamos ir a recibirlo o con un hermoso ramo de flores o con un cajón de tomates. Espero que sea lo primero. Ya, mientras tanto, mientras va contestando la gente, aprovecho, aquí hay algunas preguntas que están haciendo. ¿Podrías compartir el prompt? Aquí hay mucho contenido de valor. Yo quiero dejar aquí invitado a todos los que quieran conectar con Serge. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden pedir ayuda? ¿Dónde pueden trabajar con un doble marketing best de aquí al futuro si lo necesitan? A ver, hay dos formas muy sencillas de ubicarme. Uno es a través de LinkedIn, donde me pueden enviar, y como ya tienen mi nombre y mi apellido, créanme que lo hay muchos. ¿Ah? Lo que sí no se asustan porque no estoy en Chile, entonces va a aparecer en mi perfil que estoy en Orlando. Está bien, estoy efectivamente basado en Estados Unidos, pero trabajo hoy día mucho con empresas chilenas y empresas de la región, así que si hay interesados, feliz de poder ayudarlos. Y si no, lo otro es a través de mi correo electrónico, que los dejé ahora en el chat, que es serge@wolf con una e al final .pro, que a través de ese correo también me pueden ubicar y yo feliz de poder ayudarlos. Y con respecto al prompt, lo que yo decía, le puedo compartir el prompt. En realidad, más que un prompt, yo lo dejé súper abierto justamente para ver de manera proactiva el análisis que era capaz de hacer la inteligencia artificial y de qué manera ella era capaz de sugerirme análisis sin que yo la contaminara justamente con mi prejuicio, entendiendo lo que son las redes sociales. Y ahí donde muchas veces está el valor de la interacción también con las redes, con la inteligencia artificial, de que es capaz de sacarnos información o darnos puntos de vista que son totalmente diferentes a los nuestros, porque no está contaminado justamente con todos los prejuicios o está todo, digamos, la visión preformada que podamos tener. O sea, tú dices que a veces es mejor ir a preguntarle a la IA de manera más agnóstica y como no... Totalmente. Y no vomitarle excesivo contexto porque eso lo lleva para otro lado. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, en el ejemplo que vieron ahí, que obviamente hubo varias iteraciones, pero lo que le hice inicialmente fue actúa como un experto en redes sociales y analiza este dataset para extraer insights que sean relevantes. Listo. Y eso fue todo. No, si se fijaron al inicio, yo sé que fue súper rápido, pero el prompt no eran más de 2 líneas. Excelente. Sí, uno a veces piensa que es personas que dicen, no, le cargué 2 páginas de prompts y después... No, y también, y es válido también. Pero acá justamente quería ver qué era capaz de hacer sin que yo la contaminara. Excelente. Bueno, faltando ya pocos minutos ya en los descuentos, nos queda el vuelto nomás de esta hora de microtraining. Los quiero invitar a todos a que prendan su cámara para que nos saquemos una fotito. Siempre se me olvida esta parte, que bueno que nadie me lo tuvo que recordar. Así que voy a sacar una foto. Por favor, les pido que los que se vean ahí sonrían, hagan chis, hagan eso o lo que quieran. Maravilloso. Y bueno, como les decía, hemos finalizado aquí ya sobre la hora este microtraining. Les agradezco mucho por el feedback. Los que no lo han hecho, no han contestado la encuesta, les pido ahí por favor que antes de irse no se les olvide. Serge, eres un pan de Dios. Me encanta que podamos haber conversado y haber compartido aquí en este Encantado. Muchas gracias nuevamente por la invitación.